Para profundizar más en este tema tenemos en la línea telefónica a Gabriela Cámara. Ella es psicóloga y fundadora de la Asociación Civil Pro Salud Mental. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Qué es lo importante que debemos conocer en el marco de este Día Mundial de la Salud Mental? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, mira, hay una campaña que se llama Haz una pregunta, salva una vida. Entonces, sobre todo, hacerle saber a todo tu público que si están en algún momento en una situación en que algún ser querido o algún amigo íntimo se les acerca para platicarles sus sentimientos de tristeza, desesperanza, de esta incertidumbre hacia el futuro, de querer ya acabar con este sentimiento tan fuerte que es el dolor emocional y tal vez hasta de acabar su vida, que en lugar de sentirse asustados y en lugar de tratar de dar la típica recomendación de pero mira, hay otros que están peor que tú, pero tú tienes mucho, lo mejor que podemos hacer es escucharlos. Escucharlos, dejarlos hablar para que saquen toda esta presión que tienen dentro de ellos, tratar de ser lo más empáticos que podamos, nunca juzgarlos, tampoco darles consejos, sino escucharlos y ya que terminen de desahogarse, tratarles de decir que aunque nosotros no los comprendamos porque no lo hemos vivido, pero que se dan cuenta que ellos están pasando un momento muy difícil, que lo mejor es que los van a ayudar, a buscar una ayuda profesional. Dices algo muy importante, Gabriela, no juzgarlos, que normalmente las personas que padecen algún trastorno mental lo tengan identificado o no, se les estigmatiza, se les juzga muchas veces de incapaces y en ocasiones hasta de peligrosos. No hay que juzgar. No hay que juzgar, exactamente. No hay que juzgar. Mira, nos han enseñado a que nos dé miedo, ¿no? No, como que si oyes alguna de sus ideas de que quiere acabar con su vida, a lo mejor hasta apoyas a que lo haga. Y es lo contrario, es exactamente lo contrario. Hay que dejarlos hablar, hay que dejarlos desahogarse y hay que tratar de comprender que están teniendo una enfermedad, como tú misma lo dijiste, y que es una enfermedad como cualquier otra, que el cerebro es un órgano muy complicado, pero que también se puede enfermar y que pues si necesita ayuda hay que buscar la ayuda necesaria, la ayuda profesional para salir adelante de ese bache y poder volver a gozar de la vida. Y que además, Gabriela, todos somos vulnerables. Los datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 personas en lo largo de nuestra vida podemos padecer durante algún momento, sea corto o sea largo, algún trastorno mental. Todos somos vulnerables a ello. Todos somos vulnerables, nadie estamos exentos, ¿verdad? De poder tener una depresión, de poder tener un ataque de ansiedad. Por supuesto, todos estamos, ninguno estamos exentos. Porque la vida da vueltas, ¿no? Y porque la misma desarrollo del ser humano va cambiando. Y definitivamente hay que tener muy claro que hay que buscar ayuda cuando la necesitemos y que en lugar de pensar que solamente es de alguien terrible ir al psiquiatra, pues es igual que ir al gastroenterólogo, ¿verdad? Si estamos enfermos del estómago. No tiene nada de malo, al contrario, nos hace ser mucho más fuertes si buscamos la ayuda necesaria. Precisamente, Gabriela, ¿cómo saber cuándo buscar esta ayuda? ¿Cómo diferenciar de un mal momento, un mal día, una crisis pasajera, a un trastorno mental, algo que requiere de ayuda de un especialista, sea un psicólogo o sea un psiquiatra? ¿Qué puntos rojos hay? Bueno, mira, si estamos hablando específicamente, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, y bueno, o de muchas otras enfermedades psiquiátricas, podemos decir que si nosotros empezamos a detectar cambios por más de 2-3 semanas en la persona, por ejemplo, de que antes le gustaba mucho hacer ejercicio, por ejemplo, y de repente ya no quiere hacerlo, que si tenía buenas calificaciones tiene un bajón de calificaciones muy fuerte, o le gustaba mucho ir al trabajo y ya no está rindiendo en el trabajo, si tiene cambios en sus hábitos de dormir, deja de dormir en las noches, a veces están somnolientos todo el día, o por el contrario, quedan dormidos todo el tiempo y no se quieren levantar. También cambios en la alimentación drásticos, dejar de comer o comer en exceso. Sobre todo si vemos una falta de energía en la persona, en la que ya no tiene energía. Y por supuesto, esa es una característica, ¿no?, muy grande, la falta de energía en la persona. Entonces, si vemos que esto
dura más de 2, 3 semanas, pues es mejor ir a buscar la ayuda necesaria. A veces sí sucede que tuvieron una pérdida, alguna situación traumática que le da tristeza, que le da, digamos, un duelo, ¿no? Una pérdida, ya sea de trabajo, una pérdida de alguien, de un ser querido, una pérdida de matrimonio. Todo esto pues podría darnos a todos un momento de duelo, pero sin embargo, si esto se hace prolonga, crónico y se prolonga, exactamente, y ya lo ves muy crónico, pues lo mejor es buscar la ayuda, ¿no? Y claro. Pues ¿qué es lo que podemos hacer? Es que si hay necesidad de medicamentos, se le darán medicamentos, y por supuesto decirle a tu público que no solo el tratamiento de medicamentos es necesario dar tratamiento integral, psicoeducación, que es lo que hace Voz Pro Salud Mental, psicoterapia, terapia de apoyo en grupo, y por supuesto, pues todo esto va a ayudar a que la persona salga adelante con mucho más éxito. Así es, Gabriela. Además, también, pues por supuesto, de acompañamiento de los seres queridos cercanos y de mucha empatía por parte de toda la sociedad. Muchísimas gracias, Gabriela Cámara, psicóloga y fundadora de Voz Pro Salud Mental. Gracias por hablar con nosotros con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Nos quedamos con esta reflexión de la campaña. Haz una pregunta, salva una vida. Acercarnos hoy a nuestros seres queridos, a nuestros colaboradores en el trabajo, compañeros en la escuela, preguntarles cómo están y, bueno, pues a ver de alguna manera podemos ayudar. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a ti. Muy buenos días.